Claro. Bueno, Santiago Forcade, adelante con su material. ¿Cómo está, Arqui? Seguimos entonces con toda esta cuestión. Ustedes hablaron de debilidades y cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con Monterrey, pero en San Pablo, ¿no? Vamos a ver algunos números muy específicos para entender por qué este gigante en cuestiones de hidrología llegó a este momento. Aquí en la pantalla tenemos a las 5 represas principales. La Cantareira es un sistema que ya estaremos describiendo, y luego Alto Tietê, Guarapiranga, Río Grande, Alto Coatá y el resto, para un total casi de 1.700 billones de litros. Una enormidad, ¿no?, de agua comparado con lo que podemos estar acostumbrados, y que creo que pinta para analizar un problema, porque si San Pablo en este momento está con estos porcentajes que ustedes ven en pantalla, es decir, con el 13%, con el 20%, Guarapiranga con el 71%, significa que si esta zona del mundo está con problemas de sequía, aquí debiésemos prestar un poquito más de atención. Vamos con el gráfico 2, si les parece, para ver Cantareira. Cantareira es el sistema también ejemplar que hay en este continente respecto a las represas. Son 5 represas interconectadas, ¿sí? Huacarí, Cachoeira, Atibañá, Castro, y luego de pasar el agua por inercia hasta la última represa, hay un sistema muy evolucionado de bombas que llega hasta la última. Ahí hay un promedio casi de 3 días de agua por si llega a haber alguna emergencia, y luego vaya tanto a San Pablo en el área metropolitana como en el resto del estado. Este sistema alimenta o fortalece casi a 22 millones de personas. En el estado son 44, y en estos momentos, de todo esto que hablamos en cantidad de 1.700 billones de litros, están por debajo del 20%. Arquitecto, al respecto, así como estamos escuchando aquí a los especialistas, yo tuve la oportunidad de hablar con Rubén Porto. Rubén Porto es hidrólogo de la Universidad de San Pablo, conoce mucho al respecto y también es consultor de la Sabespi, y nos habla sobre los problemas específicos que hay en esa región, y por suerte para nosotros conoce muy bien Monterrey. Presten atención. Esta sequía acá, la sequía más crítica, esta sequía acá, que fue una sequía muy crítica, esta diferencia representa 300 millones de metros cúbicos, que significa 1/3 de la capacidad total del sistema Cantareira. Durante mucha parte del tiempo, el sistema ficaría lleno, porque estas cosas aquí son muy raras, una vez en 100 años. Si tenemos que investir más en el sistema actual para ver o que conseguimos colocar de flexibilidad adicional, o que conseguimos aumentar los almacenamientos, lo que conseguimos de traer agua nueva de otros, construir un otro sistema y cosas como esta. Monterrey es conocida en el mundo como una ciudad ejemplar en el tratamiento del problema de agua. Estuve en Monterrey y fue muy bien impresionada pela forma como ellos tratan el problema de agua. Usted me hablaba que están queriendo traer agua de muy lejos. Y probablemente en este sentido de tener más seguridad para el sistema, hace sentido. Quer dizer, tener más agua disponible que el consumo normal. Pasando limpio, Arqui, lo que habla el especialista es que hay 2 soluciones cuando hay este tipo de cuestiones: o gestión o inversión. Y gestión significa con tener conciencia, ¿no?, de que debemos gastar poca agua, y Monterrey justamente es de las ciudades en el mundo que menos gastan, promedio de 140, 150 litros por persona, dando la conclusión que él nos deja entrever que debiésemos comenzar a orientarnos hacia la inversión. ¿Cómo vamos a prever un problema como el que están viviendo ellos ahora, arquitecto? Muy bien, regresamos en cualquier momento con Santiago. Doctora Reguín, de lo que usted le ha escuchado al señor Porto, él está considerado como uno de los hidrólogos más respetados de Brasil, y pues da gusto que se exprese así de la ciudad de Monterrey. Sí. A veces nos valoran más fuera del país que
Aquí, por lo que ha dicho él, algo en lo que usted quiera poner acento. Yo vi una reacción suya en cierto momento de la exposición del doctor. Sí, bueno, pues creo que son muy claros los dos caminos, ¿no? Uno es el uso eficiente del agua, que creo que son cosas que debemos hacer en todo el mundo. El uso eficiente del agua pues, lo define claramente, ¿no? Y el uso eficiente lo podemos hacer todos, pero todos. Empiezo por las autoridades. Siempre le pedimos al usuario que sea el último que haga uso eficiente. Vamos, el uso eficiente tenemos que hacerlo las autoridades, evitando que no haya tantas fugas en las redes, operando mejor las presas, eso nos toca a nosotros en la Comisión Nacional del Agua. En fin, haciendo todas las actividades para que sea muy eficiente el sistema. Los usuarios, bueno, pues usar mejor el agua, no regar a manguerazos los jardines, tomar baños más cortos, lavarse los dientes con un vaso de agua nada más. En fin, todo lo que podamos hacer dentro de la casa. Los industriales, existen también muchas técnicas que luego a veces se nos olvidan. Si se puede reusar, se puede reutilizar o se puede reciclar el agua dentro de la industria. Entonces, el primer camino, que yo creo que hay que hacerlo, cualquier decisión que tomamos es hacer uso eficiente del agua. Y el otro, pues tenemos que invertir en infraestructura. Y tenemos que invertir en infraestructura buscando el agua en donde haya disponibilidad, donde no afectemos, ¿verdad?, ambientalmente, donde no afectemos a la zona de donde vamos a traer esa agua para que la podamos tener. El impacto ambiental del que se habla. El impacto ambiental. Y esto es una cosa que planteaba él, no lo dijo abiertamente, es un acueducto. México está lleno de acueductos. Vamos, otra vez. Así tan grandes como el que del que se habla. Y no hay que olvidarnos de la historia otra vez. Hay que acordarnos, ¿verdad? Nezahualcóyotl, en México, pues hizo el primer acueducto. Hay todas señales ahí en el sitio federal, ¿verdad?, de esos acueductos. Y si vamos a Querétaro, ahí está un gran acueducto. Y hay acueductos por todos lados, porque es una práctica común en todo el mundo. Y ahora tenemos acueductos muy largos que van desde el Seba Cutzamala, que va desde el Estado de México y lleva el agua hasta la Ciudad de México. Y tenemos acueductos de Lerma hacia la Ciudad de México. Y tenemos acueductos en Baja California, que llega el agua ahí que nos entrega a Estados Unidos por un tratado que tenemos con ellos, del río Colorado, y llevamos esa agua hasta Tijuana. Y tenemos acueductos por lados de Guadalajara, de Chapala, se lleva el agua a la ciudad. Para eso son los acueductos, para eso hay que transmitir el agua. Y hay que buscar esa infraestructura para acercar el agua. Insisto, hay que prever. El presidente, la instrucción que dio son dos cosas nada más. Hay que monitorear la sequía, que debo decirle que es lo más difícil del mundo, ¿eh? Hay que monitorearla y hay que ser preventivos. Debo decirle, y le robo un minuto, que México ha sido muy bueno reactivamente. Reaccionamos muy bien y nos juntamos todas las secretarías, todo, y reaccionamos. Pero no hay esos planes de prevención. Es lo que queremos impulsar, es lo que estamos impulsando con este Programa Nacional contra la Sequía, que es el PRONACOSE, ¿no? Eso es. Doctor Arguín, en términos de lo que usted señala, en este marzo del 2015 se puede decir, se puede asegurar, tenemos agua hasta el 2025, es decir, por señalar un año. Sí. Es decir, se habla con seriedad cuando se asegura, tenemos todavía agua para 3 años más, o 5 o 10. Por lo que usted dice, por las contingencias, por todo esto que a veces es imprevisible, por lo que estamos viendo que sucedió en Sao Paulo, ¿no? Sí, mire, todos los sistemas de abastecimiento, estamos hablando de las personas, sí, en todos lados, siempre tiene que tener un sistema redundante. Sí, tiene que tener un sistema en donde si algo falla, y aquí si algo no podemos controlar es el clima. El cambio climático, se ha estado mucho todo eso, pero no sabemos realmente qué es lo que pueda pasar. Siempre lo que estamos tratando de hacer en todas las ciudades, no solamente en este caso, en todas las ciudades que estamos apoyando en México, es tener ese sistema que garantice ante cualquier eventualidad. Doctor Arguín, para ser más directo, ¿alguien puede decir en este mes tenemos agua para abastecer el área metropolitana de Monterrey, no solo a la población, sino también a la planta industrial que sigue creciendo por tantos años? ¿Se puede decir eso? Yo no me atrevería, ni aceptaría si alguien me lo propusiera, por todos estos eventos que le digo, estos que no están bajo el control del ser humano. Pasamos con el ingeniero Nicolás González. En cierto momento el señor Porto habló de problemas específicos para esta región. ¿Cuáles son los problemas específicos
para esta región, hablando ya no de los 8 tradicionales municipios del área metropolitana, sino del doble, 16, dijo el ingeniero Gutiérrez. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan ustedes en cuanto al abasto de agua potable en este marzo del 2015? Sí, arquitecto. Mire, la zona metropolitana de Monterrey, los 16 municipios demandan actualmente 12.500 litros por segundo, arquitecto. La capacidad de nuestras fuentes en condiciones normales es de 12.500 litros, es decir, estamos en el límite. No se diga si entramos en una sequía, si entramos en un periodo de sequía que son muy recurrentes en esta zona y en las estadísticas que tenemos de los últimos 120 años se han presentado de 8 a 10 grandes sequías de 6, 8 a 10 años, no se diga sequías de 2 años como la que acabamos de pasar. El problema que se presentaría al no tener una fuente adicional o entrar en un periodo de sequía sería que tendríamos que racionar el servicio, tendríamos que limitar el crecimiento tanto habitacional, industrial y comercial, arquitecto. No podría la ciudad seguir creciendo con el ritmo que ha tenido en los últimos 10 o 12 años, que es, hemos estado incorporando más de 40,000 nuevos usuarios cada año, ¿verdad? Aquí en el caso de la industria se va a establecer en pesquería una empresa muy importante. Extraoficialmente yo escuché que pusieron una serie de condiciones, ¿no? Para contar con... Sí, claro, ellos requieren agua potable, requieren agua tratada. Y bueno, era una condición muy importante para poder establecerse. Servicios de agua y drenaje, tuvimos reuniones con esta empresa y la manera de garantizarles que podíamos darles el servicio por 20, 30 o más años fue mostrándoles el título de asignación que la Comisión Nacional del Agua nos proporcionó de la cuenca para una nueva fuente. Tuvieron que mostrar el papelito. Así es, así es. Y no nada más esta empresa, ¿verdad? Así fue con Caterpillar, que se estableció hace 2 años, y así ha sido con otras empresas, ¿verdad? Ellos son inversiones muy importantes que requieren una seguridad a largo plazo. Las presas, en este momento, las 3 grandes presas, sí. Las vemos llenas, hasta les sobra el agua, la tiran, y eso desconcierta pues a algunos sectores de la población, yo me incluyo. Pues como si hasta se están abriendo las compuertas desde hace ya pues un mes, ¿no? Sí, pero es muy dinámico, arquitecto, como lo mencionó el doctor Arreguín. Hace año y medio las teníamos al 18-19%, ¿verdad? Y en este momento, pues sí, están a su nivel máximo. No quiere decir que así vayan a permanecer, están a ese nivel y de esa manera podemos nosotros extraer el gasto que es para lo que fueron diseñadas, ¿verdad? Estamos nosotros suministrando a la ciudad, a la zona metropolitana, el gasto que estas fuentes nos pueden proporcionar. Es igual como los acuíferos, como mencionaba el ingeniero Oscar, que el 40% del suministro a la zona metropolitana proviene de fuentes subterráneas. Estas fuentes son no nada más en el área metropolitana, tenemos el acuífero de Mina, el acuífero del la Huasteca, en la Sierra Madre, tenemos unas galerías en la Huasteca, los túneles de Cola de Caballo. ¿Se están perforando todavía? No, en este momento ya no. Estos acuíferos se están explotando a su capacidad. En un momento dado se pueden sobreexplotar por periodos cortos con el riesgo de tener problemas en la calidad del agua y con riesgo de abatirlos, ¿verdad? Y no poder extraer más agua. Usted, me han dicho, lleva más de 30 años. Sí, así es, arquitecto. En los servicios de agua y drenaje, director de ingeniería. Se ha hablado mucho de fugas. ¿Cuál es la realidad de las fugas? Porque siempre hablamos, no, primero que pues revisen todas sus tuberías. ¿Cuántos kilómetros tienen? Tenemos un poco más de 20,000 kilómetros de tuberías de agua potable, 21,000 kilómetros, arquitecto. Y es un punto muy importante. Por casi 30 años hemos tenido una campaña permanente de cultura de uso eficiente del agua. Eso nos ha ayudado, nos ha permitido bajar
los consumos, le llamamos consumos por habitante por día. El consumo que mencionaban de 150 litros, yo creo que de las grandes ciudades del país es de los más bajos, ¿verdad? 150 litros por habitante por día. Eso es lo que se hace en Brasil. En Brasil. ¿Y aquí? Y aquí en ese orden andamos. También. En ese orden. Es un consumo muy bajo, ¿verdad? Y esto también nos ha permitido llegar a eso. Usted ya se lo hemos mencionado. Tenemos un programa de sectorización en toda la zona metropolitana. Entonces, eso nos ha ayudado, con estos 2.200 sectores que tenemos, nos ha ayudado a encontrar de manera muy rápida las fugas que se presentan y tener un porcentaje de agua, le llamamos no contabilizada, mucho menor. Aquí con frecuencia escuchamos de cambio de medidores y se dice, no, pues es negocio de alguien por ahí o de algunos. ¿Qué sucede? ¿Por qué con frecuencia se oye se van a cambiar medidores? Y tengo entendido que se cambiaron, pero todos. Hará pues unos, ¿qué? 12 años. Sí, por allá por el año 2000, 2001. 15 años. Se cambiaron casi ¿Sirvió todos. de algo el cambio para que realmente las lecturas que se toman sean rigurosamente? Sí, los medidores que se instalan, los que tenemos, arquitectos, tienen un costo bajo, ¿verdad? Son medidores comerciales que valen 200, 250 pesos cada medidor y tienen un tiempo de vida de aproximadamente de 7 años, ¿verdad? Y bueno, pues sí se tienen que estar cambiando periódicamente por etapas, ¿verdad? No tienen que ser el 100%, se van cambiando de manera parcial. Entonces, esta sectorización y este tipo de medidor ayuda a detectar más rápidamente las fugas. A tener un control. Es decir, un sector le llamamos un sector a 500 micromedidores, 500 usuarios, 500 casas habitación, por decir. Y tiene una sola alimentación, un solo medidor general. Y lo que hacemos es estar haciendo un balance, cuánta agua le está entrando a esos 500 micromedidores y saber qué diferencia tenemos. Si hay una diferencia mayor al 10%, pues inmediatamente nos damos a la tarea de encontrar resultados. Resumiendo, ¿qué porcentaje pues es el que por fuga se debe de considerar en este año 2015 de pérdida, vamos? Traemos un porcentaje de agua no contabilizada de un 28%. 28%. Pero sí, ahí va incluido pérdida, errores de medición, les llamamos errores de medición porque hay agua, hay flujos muy pequeños que no los detectan estos medidores. Y hay agua también, agua social, ¿verdad? Agua que se suministra a zonas desprotegidas, a zonas marginadas. Hay robo también, tengo entendido, ¿verdad? También. ¿Qué tanto es lo que se toma y no se paga en el área metropolitana de Monterrey? Pues mire, esta agua social, pues es un agua que generalmente se les suministra a áreas de posesionarios, a colonias que no están regularizadas, arquitecto. Y bueno, pues estamos hablando ahí de, a lo mejor un 10% podría ser esto. Estamos hablando de otro 10, 11% de errores en medición o diferencias en medición, no errores, ¿verdad? O sea, por calcularlo día, ¿cuántos metros cúbicos? Bueno, si estamos hablando de un 28%, pues son alrededor de 3.000 litros por segundo, arquitecto, ¿verdad? Sí. 28. Un 28% de los 12.500 litros. Pero no es agua que se pierda, ¿verdad? Es agua que se está consumiendo. En realidad el agua que se pierde es el de las fugas, que estamos hablando de ahí de alrededor de un 6%. Un 6%. Sí. ¿Equivalente a? Un 6%, son 700 litros, ¿verdad? Que ya es un valor. ¿Y hay trabajos para ir reduciendo? Sí, bueno, el reducir un porcentaje de estos es ya muy complicado, muy difícil, arquitecto, porque las fugas también nos aparecen todos los días, ¿verdad? Muy bien, vamos a regresar con el doctor Arreguín y también con el señor ingeniero Óscar Gutiérrez, sobre todo para la visión que usted tiene nacional, a ver si estos 150 litros por persona día pues es un consumo normal en un país como el nuestro. Estamos consumiendo más o menos, que usted nos dé más o menos un panorama y recomendaciones sobre todo de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Al regresar.